Actualmente el mundo se encuentra sumergido en toda esta incertidumbre, en todo este temor y toda esta mortandad. Podríamos fácilmente hacernos la pregunta, ¿y todo es producto del azar? ¿O quizás es producto de la naturaleza? ¿O quizás es producto de aquellas sociedades secretas, ya sea los Illuminati, los masones, las teorías de la conspiración, como una de ellas sostiene que este virus fue modificado genéticamente para que pueda afectar a un sector específico, en este caso a las personas de la tercera edad? Hace 3 semanas atrás iniciamos lo que es una serie de sermones bajo el título Confianza en tiempos de incertidumbre. Y la primera semana vimos cómo Dios es quien gobierna y sustenta su creación. Todo esto basado en el Salmos 46. No debemos temer porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, aunque los montes se traspasen al corazón del mar y tiemblen a causa de su braveza, dice la Escritura que no debemos temer. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. La semana pasada vimos el cuidado que Dios tiene con su creación, con sus criaturas y específicamente y especialmente para con su pueblo. El Señor tiene un cuidado especial basado en el en Mateo, en capítulo 6, en los últimos versículos del 25 al 34, que habla sobre el afán y la ansiedad. Y el Maestro nos llama a la reflexión antes de la acción y nos da 2 ilustraciones. Dice, miren las aves de los cielos, las cuales no siembran, no ciegan, ni tampoco guardan en graneros, pero como su Padre Celestial los alimenta. ¿Es que acaso ustedes no valen más que estos pajarillos? Luego el Maestro nos da la ilustración sobre los lirios del campo. Ellos no trabajan, ni tampoco hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se llegó a vestir como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy está y mañana es echado, dice, al fuego, Dios se toma el tiempo para vestirlo tan majestuosamente, ¿no hará con ustedes mucho más, hombres de poca fe? Y el Maestro culmina, dice, por lo tanto, no se afanen por el día de mañana, que comeremos, que vestiremos, porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Eso vimos la semana pasada, el cuidado de Dios. En esta semana quiero hablarles sobre el propósito de Dios. ¿Realmente todo lo que está aconteciendo es producto del azar, de la naturaleza o estas sociedades secretas? Dios tiene propósitos en medio de toda esta crisis mundial. De los tantos propósitos que Dios está haciendo, quiero hablarles sobre un propósito en especial. El recordarles al hombre, enseñarles y recordarle al hombre la brevedad de su vida, su pequeña y breve vida. Es recordarles cuán frágiles son ellos cuando se tienen que enfrentar, sea la enfermedad o sea la muerte. Pero antes de ello, de los tantos propósitos que Dios tiene en medio de toda esta crisis mundial, quiero mencionar solamente 3 y luego vamos a pasar con el que acabo de mencionar. 3 de ellos que a través de esta crisis, a través de esta pandemia, Dios ha demostrado 3 ideologías que son inútiles e innecesarias, y a la vez también ha comprobado 3 grandes verdades que son muy útiles y muy necesarias a través de esta crisis, a través de esta pandemia. Las primeras 3 ideologías que han mostrado ser inútiles e innecesarias son las siguientes. La primera es el feminismo. La segunda, la ideología de género. La tercera, el evangelio de la prosperidad. Estas 3 ideologías, Dios simplemente se ha encargado de demostrar cuán inútiles y cuán innecesarias y cuán, por supuesto, falsas son. Su contraparte, 3 verdades.
La primera de ellas, en cuanto al feminismo, lo voy a hacer en dos oraciones. La primera es que a través de esto ha podido vislumbrarse a mujeres femeninas muy higiénicas y muy maternas. En cuanto al patriarcado, se ha comprobado que la tasa de mortalidad es más del 60% para el hombre, porque el hombre está expuesto a trabajos de más alto riesgo. Y también se ha comprobado que por lo general es el hombre quien sale a traer los suministros y los alimentos a casa. En un hogar, mamá, papá, hijos, en esta crisis, en esta pandemia, por sentido común y de manera natural, ¿quién es el que tiene que salir a comprar o es el llamado a arriesgarse? Si alguien dentro de la familia tiene que arriesgarse, ese es el varón. La esposa, espera que su esposo salga al frente. Los hijos esperan que papá salga al frente. Si alguien tiene que estar en la línea de fuego, en la primera línea, ese es el varón. Decirlo de otras maneras, si alguien tiene que sacrificarse, ese es el varón. Su segunda contraparte en cuanto al Evangelio de la prosperidad. Dios ha demostrado una vez más a través de esta pandemia cuán inútil, innecesario y falso es este Evangelio de la prosperidad. El verdadero Evangelio es un Evangelio de gracia y de fe. Gracia de parte del Señor y fe en el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, en los versos 8, 9 y 10 dice lo siguiente: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que ningún hombre se gloríe en su presencia. Ese es verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelio de gracia y de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, tres ideologías que Dios ha manifestado cuán inútiles y innecesarias son, y tres grandes verdades que el Señor ha demostrado a través de esta pandemia que son muy necesarias y muy útiles en estos tiempos. Muy bien, con eso en mente vamos ahora sí al tema que les he mencionado. Quiero enfocarme específicamente en que Dios, a través de esta crisis mundial, a través de esta pandemia, en medio de tantos propósitos que Él tiene, quiero enfocarme en el propósito de recordarle al hombre cuán frágil, cuán pequeña y cuán breve es su vida. Para lo cual quiero que vayamos al a la epístola de Santiago, y Santiago recuerda esto de una manera más específica. Miren lo que dice él. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 13 al verso 17. Leemos: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos recuerda que la vida del hombre es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En base a esto, quiero darte 6 principios. 6 principios en cuanto a tú, al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida, va a traer como resultado estos 6 principios. 6 principios que te van a servir de guía para tu vida en este breve periodo que tienes en este mundo, que el Señor te va a conceder, que el Señor te está concediendo. 6 principios en base a nuestra pequeña y breve vida en esta tierra. ¿Sí? Si puedes anotarlo, sería muy bueno. De seguro que te va a servir a ti y quizás a tus hijos o a las personas que puedan leer en un momento determinado tus escritos. Bien, en eso consiste el mensaje de hoy. Poder darte 6 principios en cuanto el Señor le está recordando al hombre cuando se detenga al considerar su pequeña y breve vida.
El primero de ellos, vamos con el primero. Dice, al considerar tu pequeña y breve vida, traerá a tu vida que el amor hacia las cosas del mundo se enfríe. Lo repito, al considerar tu pequeña y breve vida, enfriará tu amor por las cosas del mundo. Primer principio. En el Evangelio, en 1 de Juan, en el capítulo 2, en los versos 13, 14 y 15, 16 y 17, perdón, dice lo siguiente: no améis las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con todos sus deseos y con todas sus glorias. Pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. Juan nos recuerda que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que están en el mundo? Primero dice los deseos de los ojos. ¿Qué pasa? Nuestros ojos están mirando constantemente, ya sea una nueva vestimenta, ya sea querer viajar a un lugar exótico, ya sea un auto nuevo, un departamento, una casa. Nuestros ojos siempre están deseando constantemente. Luego pasa, dice, los deseos de la carne. Podemos hacerlo en tres partes. ¿Qué son los deseos de la carne? Primero, en cuanto al alimento. He escuchado que muchas personas extrañan los restaurantes, en cuanto específicamente que extrañan su pollo a la brasa con sus papas fritas y su Inca Kola o su Coca-Cola. ¿Cómo lo extrañan? Sufren muchas personas. Tengo un familiar que sufre específicamente por este problema, porque no puede ir a comer su pollo a la brasa. Miren, deseos de la carne. Otro aspecto es en cuanto a los alucinógenos, quizás a través del licor o a través de las drogas. El hombre siempre está tratando de satisfacer sus deseos de la carne. Otro aspecto es en cuanto al placer sexual, el aspecto sexual. El hombre siempre está buscando satisfacer sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre siempre anda en busca de reconocimiento, el hombre siempre anda en busca de popularidad, el hombre siempre anda en busca de que su persona, de que su nombre sea conocido. Y lo podemos ver específicamente a través de las diversas plataformas sociales, donde pues si tengo más like, eso de alguna manera influye en cuanto a mi autoestima. Si tengo más seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, y todo ello, mientras más seguidores tenga, mientras más likes tenga, mientras más comentarios tenga, de alguna manera eso causa cierta gloria en la vida del hombre. Pero el Señor dice, mira, todas estas cosas que están en el mundo, primero, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice el Señor, que el mundo pasa y con él sus deseos y con él todas sus glorias. Pero ¿sabes lo que permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Entonces, mira, en este primer principio que dice, al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida, enfriará tu amor por las cosas del mundo. Algo interesante, con tan poco de tiempo que tenemos, ¿por qué poner nuestro corazón en las cosas efímeras y pasajeras de este mundo, cuando podemos ponerlas en las cosas eternas y permanentes allá en los cielos? No se hagan tesoros, dice el Señor, en esta tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Hay un misionero, fue un misionero del siglo pasado, estoy hablando de Jim Elliot. Él murió asesinado allá en la selva ecuatoriana, evangelizando a los indios Aucas. Él murió en 1956, pero en su diario, en 1949, él dejaría un pensamiento, una de sus frases que son más conocidas a nivel mundial.
dice lo siguiente: no es tonto el que da aquello que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Jim Elliot se estaba refiriendo que la persona que da aquello que no puede conservar, es decir, tu vida, tu pequeña y breve vida, para ganar aquello que no puedes perder, es decir, la vida eterna, entregar tu vida a Cristo, y si el Señor te regala la vida eterna, eso no va a cambiar. Nadie podrá quitarte lo que el Señor te da. Entonces Jim Elliot simplemente dice: no es tonto aquella persona que da aquello que no puede conservar, es decir, tu vida, tu pequeña y breve vida, por ganar aquello que no puedes perder, es decir, la vida eterna. Ese es el lenguaje de Jim Elliot, pero podemos ir al lenguaje bíblico. ¿Qué es lo que dice el lenguaje bíblico? En Mateo, en el capítulo 16, en los versos 25 y 26, dice lo siguiente: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que la pierda por causa de Cristo, por causa de mí, dice el Señor Jesús, la salvará. Porque ¿de qué le sirve el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ese es el lenguaje bíblico de seguro, y es muy probable que Jim Elliot tuviera en mente estos versículos para que él pudiera en sus propias palabras sacar este pensamiento. Entonces, tenlo en cuenta. Él dijo muy claramente, y lo hizo literalmente: no es tonta la persona que da aquello que no puede conservar por ganar aquello que no puede perder. Tu vida es pequeña y es breve, y no la puedes conservar. En cambio, dalo para ganar la vida eterna, la cual no la puedes perder. Ahora, miren lo que dice en el verso 13 que acabamos de leer. Dice: vamos ahora a los que ustedes dicen. Mire, Santiago recordándonos: vamos a estar a lo que ustedes dicen. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Vamos a traficar, dice acá, pero en la versión Reina Valera también de 2015 dice: vamos a hacer negocios y vamos a ganar. Y Santiago les dice: cuando ni siquiera saben cuando ni siquiera saben lo que será el día de mañana, y menos saben si tendrán un día de mañana, cuando más bien ustedes deben decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En esta crisis mundial, en esta pandemia mundial, según las estadísticas y según los organismos oficiales como la OMS y los países que son potencias, esta epidemia va a llegar a su fin, pero no sin antes llevarse a miles y miles de vidas en el proceso. En nuestro país esto va a pasar, pero no sin antes llevarse a miles y miles de vidas en ese proceso. Si el Señor quiere, viviremos y seguiremos adelante. El cristiano, el Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo: mira, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. No debe inquietarte tanto este temor a perecer junto a esta pandemia. Lo que debe traer más temor a tu corazón es pasar toda una eternidad en el tormento eterno. Eso debe inquietar tu corazón siempre. Esta vida es pequeña y es breve. Lo que importa es la vida, es allá en la eternidad. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Bien, este es el primer principio. Al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida, va a enfriar tu amor por las cosas del mundo. Vamos con el segundo principio. Dice: al considerar tu pequeña y breve vida,
va a traer humillación a tu vida, te humillará. Sí, miren lo que dice el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante dice que es mala. Ahora te jactas en tu soberbia. Ahora los grandes poderosos, los grandes multimillonarios, hombres con posiciones muy altas, aún las realezas de los países europeos, están en sus casas observando y reconociendo quién es realmente el soberano del mundo. No ellos, por supuesto, sino el Señor Dios Todopoderoso. Al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida en este mundo, tu pequeña estadía, humillará tu corazón. El orgullo es un pecado, es nuestro pecado principal, realmente. Se cuenta que en cierta ocasión Napoleón Bonaparte, haciendo los planes, dice, para invadir Rusia, estaba junto con sus generales así. Y él estaba exponiendo sus planes hasta que uno de sus generales lo interrumpió diciendo, si Dios quiere. A lo que Napoleón contestó de una manera rápida y soberbia, en los planes de Napoleón nadie se mete. Napoleón los dispone y Napoleón los desarrolla. Un tiempo más adelante, sabemos a través de los historiadores que sería el duro y frío invierno de Rusia que se encargaría de hacerle ver su soberbia y su fracaso. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. El entender nuestra mortalidad traerá humildad a nuestras vidas. ¿Cómo podemos inflarnos de orgullo cuando sabemos que muy pronto vamos a terminar en la tumba? ¿Cómo te puedes orgullecer con tan poco tiempo? Tu vida es tan frágil. Dice Santiago que es como la neblina que aparece por un corto de tiempo y luego se desvanece. Tu vida es pequeña y es breve. ¿Cómo te vas a inflar con tan poco tiempo? La humildad es producto de la gracia de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 119 expresaría lo siguiente: Señor, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que yo aprenda tus estatutos. Bueno, Señor, me es haber sido humillado. Muchas personas en medio de esta pandemia y al final de esta pandemia habrán entendido la lección que Dios está dando. Dios está dando la lección a todo el mundo y a su pueblo lo está disciplinando. Muchos al finalizar esta epidemia, esta pandemia, pues habrán aprendido la lección y otros no. Seguirán con sus vidas como siempre, tan igual o peor que antes. Pero el salmista dijo: Señor, bueno me ves haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. Necesitamos eso para poder entender que lo mejor que el hombre puede hacer en su vida es seguir los mandamientos de Dios. Bueno, Señor, me es haber sido humillado para que yo aprenda tus mandamientos y los guarde y los practique y los comparta con otras personas. Entonces miren, este es el segundo principio. El primero, al considerar tu pequeña breve vida, enfriará tu amor por las cosas del mundo, te humillará. Vamos con el tercer principio, solamente son 6. El tercero, al detenerte y al considerar tu pequeña y breve vida, traerá arrepentimiento a tu vida. Traerá arrepentimiento a tu vida. Esta tarea de arrepentirnos es una tarea que nosotros nos esforzamos por postergar. Todos los que ahora son cristianos pueden dar fe de esto. Antes de ser cristiano, antes de que la gracia de Dios llegara a sus corazones, ellos habían escuchado el Evangelio una y otra vez, y que lo que hacían, y me incluyo en el proceso, postergar el arrepentirnos. Somos expertos en ello. Ahora no, más adelante, no siento entregar mi vida a Cristo. Esto lo he escuchado en varias ocasiones. Me decían, pero yo sí creo en Dios, creo que Cristo murió por mí, creo que Cristo es el Salvador del mundo,
pero no siento todavía el querer asistir a una iglesia, no siento todavía el querer ser hijo de Dios, no estoy preparado. Cuando lo sienta, ahí voy a ir recién a la iglesia y voy a aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Mi respuesta: lo más probable es que puedas pasar toda tu vida y te vayas a la tumba sin haber sentido el acercarte a Cristo, porque realmente es Cristo quien viene por nosotros. Nosotros somos los perdidos, y si dependiera solamente de nosotros, viviríamos tan lejos del Señor como fuera posible, y no solo eso, sino amando esa distancia cada vez más y más. Entonces, si tú te detienes y consideras la brevedad de tu vida, pues, y ves que debes arrepentirte, vas a entender que es ahora el día de la salvación, no mañana, no después, sino que es ahora. Como dice Santiago, ustedes ni siquiera saben lo que será el día de mañana, menos si tendrán un día de mañana. Por lo tanto, hoy es el día de salvación, hoy es el día de que te arrepientas. Tú no sabes lo que será el día de mañana, menos si tendrás un día de mañana. No lo postergues, no lo postergues. Se dice que un anciano, él ya con más de 80 años sobre sus hombros, vivía en el campo, se fue a traer la leña, dice, para su día, y de regreso él se venía pensando y cansado de la vida y fastidiado y renegando, dice que soltó la carga de leña que tenía sobre sus espaldas, lo soltó con fuerza y renegando exclamó: muerte, ven por mí. A lo que justamente un joven que estaba pasando por ahí escuchó lo que el anciano acababa de decir y le dice: aquí estoy, ¿qué quieres? El anciano, pensando que realmente era la muerte quien había acudido a su llamado, le dijo: no, ¿podrías ayudarme a colocar nuevamente la carga? La vida, por más difícil que sea, con todos sus problemas, con todas sus angustias, con todos sus temores, la vida sigue siendo hermosa. ¿Por qué? Porque nos la dio un Dios hermoso. La vida, con todas sus injusticias, con todos sus pesares, la vida sigue siendo justa. ¿Por qué? Porque nos la dio un Dios justo. Querido amigo, querido hermano, al final de la jornada, el Dios Todopoderoso va a equilibrar la balanza y va a hacer justicia. Y todo hombre será llamado a rendir cuentas de cada palabra y de cada acción. Y dice la Escritura que cada hombre dará cuentas. Ninguno quedará extenso, sino todos al final del día vamos a rendir cuentas de nuestras palabras y de nuestras acciones. Entonces, a pesar de todo, a pesar del temor que está sumergido la humanidad entera ahora, de toda la mortandad que existe, la vida continúa. Y solamente aquel que puede, el que tiene determinados nuestros días, el fin de nuestros días en esta tierra, es aquel que nos dio. Por lo tanto, tú, al detenerte y al considerar tu pequeña y breve vida, traerá arrepentimiento a tu vida, porque tú entenderás que ni siquiera sabes lo que será el día de mañana, menos si tendrás un día de mañana. En estos tiempos específicamente, siempre es el día para arrepentirnos y para acercarnos a Cristo, pero sobre todo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de mortandad, donde la gente muere en las calles y tú no lo puedes ayudar por temor a contagiarte. Es muy importante que te acerques a Cristo y arregles tu relación con Él. Ve a Cristo. Hoy es el día de salvación. Vamos con el cuarto principio. En el cuarto principio dice: al considerar tu pequeña y breve vida, eso va a traer
te va a ayudar a resistir la tentación. Esto es muy importante también. Miren, el cuarto principio, al detenerte y tú meditar y considerar tu pequeña y breve vida en este mundo, eso te va a ayudar a resistir la tentación. Déjame decirte una gran verdad. Satanás, personaliza sus ataques para cada persona. Él sabe exactamente cuál es tu talón de Aquiles. Él sabe exactamente cuál es tu punto débil. Y una vez que lo identifica, apunta toda su artillería diabólica a ese punto. Y él sabe cuál es tu punto débil, tu talón de Aquiles. Para lo cual quiero simplemente mencionarte tres personajes bíblicos en los cuales Satanás identificó su punto débil y realmente atacó a ese punto débil. Y sus resultados fueron positivos en estos casos. Miren, el primero de ellos, para que veas cómo Satanás personaliza sus ataques para cada hombre y para cada mujer. Acán con las riquezas. Acán es un personaje ya que se encuentra en Josué en el capítulo 7. ¿Qué es lo que pasa? Ahí Josué ya estaba dirigiendo el pueblo de Israel y se van, dice, a luchar con los amorreos. Y una vez que los vence, Acán, una vez que todo estaba vencido, dice que Acán sus ojos se fijó en ¿qué? En la riqueza de los amorreos, específicamente en un manto babilónico, en 200 siclos de plata y en un lingote de oro. Dice que Acán no codició esas riquezas. ¿Qué es lo que hizo Acán? Simplemente los cogió y los llevó a su tienda, cavó, dice, en medio de su tienda y los enterró. Fin de la historia. ¿Qué pasa? Josué nuevamente va a otra batalla y pierde. Josué desconcertado va en oración al Señor y le dice: Señor, ¿cómo es posible que hayamos perdido? Tu pueblo acaba de perder. Somos burla, le dice Josué en oración a Dios. Y el Señor le dice: Josué, han tomado cosas del anatema. Por lo tanto, yo no voy a estar con ustedes hasta que eliminen al anatema dentro de mi pueblo. Busca, identifica ese anatema y sácalo de mi pueblo para que mi favor, vuelva a estar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Va, dice que comienza por cada tribu, por cada familia, por cada casa y por cada varón, hasta que llega hasta Acán. Y una vez frente a Acán le dice: Acán, confiésame qué es lo que has hecho. Y Acán confiesa, dice: yo deseé la riqueza del amorreo, tomé el manto babilónico, tomé los 200 siglos de plata, tomé el lingote de oro y los traje a mi tienda, están escondidos debajo de ella. Josué manda a sus soldados, comprueban, los traen y simplemente con todos esos lo que había traído de los amorreos y con todas las posesiones de Acán, ellos son quitados del pueblo de Dios y son apedreados y son quemados. Ese es el ataque que hizo Satanás con Acán en relación a las riquezas. Pero hay otro personaje, David con la belleza. Usted puede encontrar esta historia en 2 de Samuel en el capítulo 11 y seguro te recuerda esta historia, cómo David sucumbió ante la belleza de Betsabé. Dice la escritura que Betsabé era muy bella. David sucumbió ante su belleza y cometió estos terribles pecados. Pecados que les costarían, que el adulterio y el homicidio, que les costaría muy caro. Él sufriría mucho, pero al final el Señor lo perdonaría, lo restauraría, no sin antes tener que afrontar las consecuencias de su pecado. Pero miren cómo Satanás, a este hombre que fue el cantor de Israel, que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios, cómo Satanás identificó el punto débil de David y lo atacó específicamente en ese punto débil. El último personaje, Pedro con la seguridad. ¿Recuerdan a Pedro? Donde el Señor estaba hablando que él iba a ser arrestado y tendría que morir, ser crucificado, y iba a resucitar también. Y el Señor le dice: todos me van a abandonar en algún momento. Y Pedro le dice: Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Aunque todos te negaren, yo jamás te voy a negar. Y el maestro dice que queda mirando a Pedro y le dice: Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Puede imaginarse a Pedro? No, Señor,
Yo jamás te negaré, aunque me cueste la vida. La seguridad de Pedro. Satanás conocía eso y atacó eso. Luego sabemos por las escrituras que Pedro le diría a un personaje y le diría, ¿tú has estado también con el maestro? No. Segunda ocasión, tú también eres uno de ellos. Pedro nuevamente dirá, no, eso no es cierto. Y en una tercera ocasión le dirá, tú también eres uno de ellos porque te hemos visto caminar con él. Pedro, un poco fastidiado, dice que no. Al negar por tercera vez, cantaría el gallo. Y dice la escritura que el maestro, que el Señor Jesús volteó su mirada hacia Pedro. Pedro miraría el rostro del maestro. Y dice también la escritura que él saldría de ese lugar llorando amargamente. Quiero detenerme un momento y llamarte a la reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Pedro y Judas? La diferencia es que en uno hubo arrepentimiento y en uno hubo remordimiento. En el remordimiento, Judas vendería a su maestro por 30 piezas de plata. Después de ello, él se daría cuenta del error que había cometido. Dice que volvió hacia los maestros de la ley y le dijo, yo he entregado sangre inocente en sus manos. Aquí están las 30 monedas de plata, por favor, no quiero saber nada en esto. ¿Y qué le respondieron? No tenemos nada que ver con ello. Allá tú con lo que hagas con el dinero. Dice la escritura que Judas cogió las 30 monedas de plata, los tiró y dice que salió corriendo y se ahorcó. Ahí simplemente hubo remordimiento. En cuanto a Pedro, como acabamos de ver, dice que él se arrepintió llorando amargamente. El Señor más adelante lo restauraría y lo haría el líder de los apóstoles. ¿Ve la diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento? Nuevamente, para aplicarlo a nuestra vida, a nuestra actualidad. Muchas personas ahora, actualmente, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial y al finalizar también, sentirán remordimiento. Y una vez que todo acontezca, volverán a sus vidas tal cual o peor. Y se olvidarán de Dios y de las cosas de Dios. Pero también habrá otro grupo de personas que realmente se habrán arrepentido y en medio de esta pandemia y al final de esta pandemia se arrepentirán de sus pecados, de sus malos caminos y seguirán los caminos de Cristo. ¿Cómo me hago un seguidor de Cristo? Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espero que tú que me estás escuchando puedas ser de este grupo que realmente encuentre el arrepentimiento y encuentre la salvación eterna. Muy bien, entonces, al considerar tu pequeña breve vida, te ayudará a resistir la tentación. Acabamos de ver 3 personajes, pero permítame darte un cuarto ejemplo en cuanto a cómo Satanás está atacando a las personas actualmente, a través de la depresión. Sí, de la depresión. Satanás, que lo que busca, coger al hombre, a la mujer, aislarlo, hacerle creer y pensar que a nadie le importa en este mundo, que no es comprendido, y lo aísla y comienza a trabajar en su mente, una y otra vez, y caen en depresión y se aíslan. En cuanto a esto de la depresión, alguien podría preguntarse, ¿el cristiano se deprime? Sí, pero no es su estilo de vida. El cristiano se entristece, sí, pero no es su estilo de vida. Hay un libro muy práctico que se llama La depresión espiritual, del doctor Martin Lloyd-Jones. Le recomiendo que lo lean. Él le da un enfoque médico por su preparación académica y dice la depresión espiritual, sus causas y sus curas. Léanlo, les va a ayudar bastante en cuanto a esto, porque el cristiano sí se deprime,
pero no es su estilo de vida. Eso, tenlo muy en claro eso. No es su estilo de vida. El cristiano no puede andar arrastrando los pies. El cristiano no puede andar afanándose qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir y qué será de mí. Como si no tuviera un Padre que cuide de ellos. Eso hacen aquellos que no tienen un Padre celestial, no los hijos de Dios. Entonces ten muy presente eso. Muy bien. Vamos con el quinto y penúltimo principio ya. Dice, al considerar tu pequeña y breve vida traerá consuelo a tu dolor. Consuelo a tu dolor. Por ejemplo, cuando experimentamos el dolor de la muerte de un ser querido. Es difícil perder a un ser querido. Es difícil, por ejemplo, que ahora actualmente uno de nuestros familiares se contagiara de este virus y muriera. Es muy doloroso. Pero tú, al detenerte y al considerar tu pequeña y breve vida, va a traer consuelo a tu vida. Y permíteme ilustrar lo que trato de decir. Vamos a poner dos escenarios. Primero un funeral de un no cristiano y primero un funeral de un cristiano. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un familiar de un no cristiano? ¿Has visto la escena? Las personas como lloran, se lamentan, cómo ellas se desgarran. ¿Por qué? Porque ellos no saben realmente qué es lo que les espera después de esta vida, después de esta muerte. Ellos mueren en incertidumbre y lloran desconsoladamente. ¿Qué pasa cuando tú te detienes y consideras tu pequeña breve vida a la luz de las Escrituras? ¿Por qué trae consuelo? Porque tú sabes que al final ese ser querido que se acaba de ir, lo volverás a ver. Miren, el otro escenario, el no cristiano, el cristiano, perdón. Esos seres, esas personas, al ver a su madre, a su padre que acaba de fallecer, a su ser querido que acaba de fallecer, ellos sí lloran, ellos sí sienten la pena. Pero ¿sabe lo que hace la gracia de Dios? ¿Sabe lo que hace las Escrituras? Es que limita el dolor, lo pone en su lugar correspondiente. Si tienes que llorar a tu muerto, llóralo, pero no como aquellas personas que lloran desconsoladamente y sin esperanza. Tú sabes que si ese familiar ha muerto en Cristo, lo volverás a ver en la eternidad. Y no con esos cuerpos que tú lo conociste, sino con cuerpos glorificados. Volverás a ver a ese ser querido que tanto extrañas en esta tierra. Volverás a abrazarlo, volverás a conversar con él, volverás a escuchar quizás de sus labios un te quiero, un te amo, un bienvenido a casa. Si esa persona murió con Cristo, te está esperando en la eternidad. Entonces, al tener en cuenta eso, traerá consuelo a tu dolor, porque sabes que solamente es un hasta luego. Volverás a ver a tu ser querido. No así el no cristiano, porque ellos, su destino es la vergüenza eterna, es la condenación eterna, es el tormento eterno, y eso para nada es agradable. Entonces, miren, este quinto punto dice, al detenerte y considerar tu pequeña breve vida en este mundo, traerá consuelo a tu dolor. Vamos con el último ya. El último dice lo siguiente: al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida, te ayudará a valorar la gracia divina. El tiempo es corto, el día está acabando, la gracia de Dios todavía está presente. Llegará un tiempo donde la gracia de Dios ya no esté más en la tierra. ¿Qué quiero decir? Es que ahora es el momento que tú te arrepientas. Ahora donde el Señor llama, dice, arrepentíos y convertíos de sus malos caminos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús empezó con estas palabras. Juan el Bautista también empezó con estas palabras. Arrepentíos y convertíos de sus malos caminos, dice el Señor. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Pero llegará un día donde ese tiempo de la gracia llegará a su fin.
las puertas del cielo se van a cerrar y no se van a volver a abrir. Así tú vayas y toques y te quieras arrepentir y digas, ahora sí, Señor, ahora sí quiero acercarme a ti, ahora sí quiero arrepentirme, ahora sí quiero, Señor, ser salvo. Cuando el tiempo de la gracia se termine y las puertas del cielo se cierren, por más que llores, por más que te lamentes, por más que reclames, no se volverán a abrir. Hoy es el tiempo de la gracia. Así que ten presente eso. Al tú a detenerte y considerar cuán pequeña, cuán frágil y cuán insignificante es nuestra vida en esta tierra si la malgastamos en nuestros deseos, en nuestros placeres, conforme a nuestros conceptos, pero la vida llega a adquirir valor, la vida llega a adquirir propósito cuando la vivimos conforme a los estándares de Cristo. Entonces tú al detenerte y al considerar tu pequeña breve vida te ayudará a valorar la gracia divina. Y la gracia no se termina en esta vida, sino que trasciende la eternidad. Es decir, la gracia nos alcanzó y encontramos la salvación. La gracia nos sostiene ahora para poder vivir la vida cristiana y será la gracia divina que nos lleve a casa. Cuando el Señor nos llame a casa, cuando Él venga por segunda vez, pero es por gracia hemos sido salvos, por gracia vamos a perseverar y por gracia llegaremos a casa. Gracia sobre gracia. Entonces, el hombre al detenerse y considerar su pequeña y breve vida va a empezar a valorar la gracia divina. Entonces, estos 6 principios espero que te sirvan de guía y de bendición en tu vida, en tu caminar cristiano. Hemos visto el primero de ellos, ¿verdad? Tú al detenerte y pensar y meditar, dices, cuán pequeña y breve es mi vida. ¿Qué es lo que va a traer a tu vida como resultado? Primero, hemos visto que va a enfriar tu amor por las cosas del mundo. Segundo, que te va a humillar. Tercero, que te va a llevar al arrepentimiento. Cuarto, que te va a ayudar a resistir la tentación. Quinto, que va a traer consuelo a tu vida. Y sexto, que te ayudará a valorar la gracia divina. Entonces, ten presente estos principios en tu caminar cristiano, en este breve periodo de tiempo que el Señor te ha dado. Y dice la Escritura, mira, ya en el verso 17 de Santiago que acabamos de ver, y por lo tanto, y para concluir y en síntesis, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabes lo que es bueno. Si no lo haces, dice la Escritura que es pecado. Espero que al finalizar esta transmisión y al finalizar también esta crisis mundial y esta pandemia cuando se acabe, tú puedas valorar lo que significa congregarse en la casa de Dios, y no solo eso, sino también puedas valorar lo que es comprometerse y trabajar en la obra de Dios. Bien, ten en cuenta estos 6 principios y quiero terminar con lo siguiente, que son palabras de un gran teólogo que, por cierto, él ya falleció en 2017, murió. Estoy hablando de R.C. Sproul. Él, de sus libros que ha escrito, un clásico de él es La Santidad de Dios. Por cierto, en base a este libro comencé a predicar mi primera serie de sermones, también bajo el mismo título, La Santidad de Dios. Fueron 6 sermones bajo este título. Uno de sus tantos pensamientos que tiene R.C. Sproul es el siguiente, es en relación a 2 tipos de personas que despertarán en el infierno. Presta atención. R.C. Sproul dice, en el infierno habrá 2 tipos de personas. El primer tipo de persona dice, algunos despertarán llorando y exclamarán, Señor, ¿cómo es posible que me hayas dejado acá en este lugar? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿por qué estoy acá en el infierno? Y dice que llorarán amargamente por toda la eternidad, pero no habrá solución. Ese es el primer grupo. El otro tipo de personas dice que despertarán crujiendo los dientes y protestarán y reclamarán y dirán, ¿cómo te atreves? ¿Cómo es posible que nos hayas dejado acá en este lugar? ¿Quién te crees que eres para dejarnos acá en el infierno? Y crujirán los dientes, y ni aún en el infierno se arrepentirán de sus malos caminos. Dice la Escritura que en el infierno ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Algunos despertarán y llorarán eternamente, otros despertarán y crujirán los dientes eternamente, pero tanto lo uno como lo otro no habrá más solución. Mi querido amigo, mi deseo, mi oración y el propósito de estos mensajes es que tú no termines en este lugar, sino que tú termines junto al Padre Celestial en la gloria eterna. Ve a Cristo, acércate a Él, haz las paces con Él. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También es el deseo del pueblo de Dios y también es mi deseo, mi oración y mi labor. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Tú tienes muchos propósitos a través de esta crisis mundial y a través de esta pandemia. Uno de ellos acabamos de analizar, que es recordarle al hombre que su vida es frágil, que es pequeña y es breve. Gracias por estos 6 principios que nos ayudan a entender y nos sirven de guías para poder vivir vidas agradables delante de ti. Señor, bendice a todas las personas que en un momento determinado escuchen este mensaje y lo puedan compartir con aquellas personas que necesitan escuchar las buenas noticias de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te oramos, amén.